yo le dije a él que cualquier cosa, digamos, por ejemplo, en el plan de acción provisional, con el tema de los carrotanques, que fue donde se planteó la primera vez, que fue un planteamiento de la unidad de gestión de riesgo, que fue, eso lo presentamos al plan de acción provisional el 28 de agosto, donde ellos se comprometieron, que fue digamos lo que salvó el plan de acción provisional con el derecho al agua, porque pues no era fácil ese derecho, porque por la situación geográfica de La Guajira, no es fácil dar agua en La Guajira. Se plantearon 180 carrotanques, yo me acuerdo en ese momento, que esa fue la estrategia de la unidad de gestión de riesgo en agosto, que se presentó en agosto del plan de acción provisional. ¡Atención Colombia! ¡Atención Colombia! Sandra Ortiz, ex consejera presidencial para las regiones, soltó la sopa en la Corte Suprema de Justicia con el tema de los carrotanques de La Guajira, con el tema de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, cuando Olmedo López era director de esa entidad, donde estuvo allí metido Iván Name y otros tipos de personajes. Adicionalmente vamos a hablar más adelante sobre el tema Petro, sobre el tema de discurso realizado en Bucaramanga. Si quieres saber más de esto, quédate aquí conmigo, invitándolos a ustedes a que se suscriban a este canal, a que le den en la campanita de las notificaciones, a que le den like, comentar y compartir. Y si no te suscribes, seguramente serías un joven cabalista, polista y todo lo que tenga que ver con la proposición desinteligente. No, mentira. Vamos a comenzar acá. Sí, señores, vamos a comenzar aquí. Lo que me parece muy curioso, a mi parecer, es que casualmente semana esté sacando esta nota. Hasta ahora no he visto imágenes exclusivas más allá de semana. ¿Por qué será? O sea, más allá de que hay una fuerte oposición de parte de este Pasquín al gobierno de Gustavo Petro, ¿por qué será que tienen esas exclusivas cuando se supone que eso es, creo que es público, si no estoy mal? Bueno, vamos a ver. Entonces se revela la declaratoria de la ex consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, ante la Corte Suprema de Justicia, donde manifestó que sí conocía el tema de la corrupción en la UNG-RD. Entonces aquí comenta como que el cerco se le ha venido cerrando a la ex consejera vinculada al millonario saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, aclarando aquí lo siguiente, y es que este tema de corrupción no solo viene en este gobierno, esto viene también durante el gobierno de Juan Manuel Santos, con el tema de Chocó, con el tema de Iván Duque, en el asunto, entre otras cosas, de Providencia, y así sucesivamente. Aclarando esto, entonces tuvo que echar reversa y pasó a posar como víctima a victimaria, donde tuvo que hacer una negociación con la Fiscalía General de la Nación, creo que un preacuerdo para obtener beneficios. Entonces vamos a escuchar esta primera parte para que estén familiarizados, y les voy a comentar los pormenores de la situación. Entonces, ahí va. Mis enlaces eran los que a veces me dan las advertencias. Por ejemplo, lo de La Mojana. Yo generé unas alertas ahorita cuando entregué mi informe de alertas de La Mojana, de alertas de Rosas Cauca, que frente a la compra de unos predios de la Unidad de Gestión de Riesgo. En La Guajira también generé unas alertas del gerente de La Guajira, que pertenece a la presidencia y a la consejería, que se llama Lucho Gómez, que estaba haciendo política con las ollas comunitarias, con los mercados, con los tanques que estaban entregando. También le hice un llamado al Olmedo, porque pues decían que era con los recursos de la Unidad de Gestión de Riesgo. Bueno, La Mojana queda entre los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar. En este caso sería en Córdoba.
cerca de Córdoba, alerta de Rosas Cauca frente a una compra de unos predios por parte de la unidad, donde también generó unas alertas al del gerente de La Guajira llamado Lucho Gómez, y que estaba haciendo política con las ollas comunitarias, con mercados, con tanques, y se estaba entregando, también refiriéndose al tema de escándalo de los carrotanques de La Guajira, para paliar la situación de agua que están viviendo los moradores de esta zona norte del país. Con todo lo que la unidad estaba entregando, entonces ese tema también genera esas alarmas. Frente a esa alarma que usted generó y que conllevó a que usted le pusiera de presente el asunto al señor Olmedo, ¿recuerda qué le dijo él? Que no, que eso era una mentira, que no, siempre lo negaba, que mentira. Doctora, dentro de esas alarmas que usted puso de presente, ¿recuerda que se haya advertido sobre la utilización de dineros destinados a atender necesidades de gente pobre que vive en la indigencia de población vulnerable, para entregárselas a algún o algunos congresistas? No, señor. ¿No escuchó nada de eso? No, nunca. No, lo que yo Ni escuché... siquiera a través de sus enlaces, de esas alarmas. Yo sí escuché alarmas que estaba el gerente de la consejería y me mandaron fotos levantando la mano con el candidato a la alcaldía de Riohacha, y lo mismo, alarmas de que Olmedo y toda la unidad estaban haciendo campaña en Uribia. Aquí suena el entramado de corrupción que no es tan nuevo en el departamento de La Guajira. Por eso allá hay una inestabilidad institucional con respecto al tema a ese tema. Sí, señores, Riohacha, esa zona en donde ya no basta con que allá en La Guajira ya existan gente, caciques, clanes políticos que están desangrando y poniendo al departamento de La Guajira en uno de los más pobres y olvidados del país. Sí, señores, definitivamente. Claro, y habla de Uribia porque fue un enclave importante dentro del escándalo del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y de Desastres a ese municipios, donde fueron enviados los 40 carrotanques del escándalo, que hoy está guardando polvo y que se había comprometido con casi 500.000 millones de pesos para las construcciones de highways, plantas desalinizadoras, máquinas amarillas, ollas comunitarias, y hasta había un plan para sacar adelante el acueducto, frenado, bueno, aquí sí dice que frenado por el actual director de la entidad, Carlos Carrillo, en vista de la corrupción. Entonces, así están las cosas. Entonces, voy a pasar aquí otro detalle en donde las cosas que ha manifestado la señora, donde hablaban que eran 180 carrotanques que pretendían comprar con sobrecostos y direccionando el contrato. 180 contratos. Sí, señores, la génesis no era, y no se apuntaban a 40, sino 180, donde hablaba que el negocio de esos 40 carrotanques por más de 46.000 millones de pesos con sobrecostos y direccionado para favorecer al contratista pastuso Luis Eduardo López, apenas sea la cuota inicial de este torcido. Sí, señores. Entonces vamos a escuchar esa parte. Yo le dije a él que cualquier cosa, digamos, por ejemplo, en el plan de acción provisional, con el tema de los carrotanques, que fue donde se planteó la primera vez, que fue un planteamiento de la unidad de gestión de riesgo, que fue, eso lo presentamos al plan de acción provisional el 28 de agosto, donde ellos se comprometieron, que fue digamos lo que salvó el plan de acción provisional con el derecho al agua, porque pues no era fácil ese derecho, porque por la situación geográfica de La Guajira no es fácil dar agua en La Guajira. Se plantearon 180 carrotanques, yo me acuerdo en ese momento que 180 carrotanques, no eran 40 sino 180 carrotanques. 180 carrotanques. Sí, obviamente aquí ex consejera que fue conocida
conocía detalles del escándalo, aunque se presentaba como víctima. Escuchemos esta otra parte, son como los datos que están sacando, que vuelvo y digo cómo están sacando esa información, y sobre todo con exclusiva de Revista Semana. Algo pasará, y no estoy diciendo que esto no sea grave, sí es grave, y esto pasó en este gobierno. Independientemente de la postura, la política editorial de este canal, lo que hemos dicho siempre, si encuentran otros detalles donde tengan que condenarlos, que se condene, así de sencillo, siempre y cuando existan juristas, magistrados y jueces ecuánimes para solventar esta situación, que al fin y al cabo lo terminamos pagando tú y yo con nuestros impuestos. Así como condenamos al uribismo, así como condenamos a la gente del Cambio Radical, así como condenamos a personas del santismo, también condenamos a los corruptos que están colados en este gobierno. Entonces vamos a escuchar esta parte siguiendo acá. Señor magistrado, yo te quiero contar algo. Esta es la primera vez en mi vida que yo estoy en un espacio así. Yo llevo casi 15 años haciendo política y jamás había vivido esta experiencia. Y yo le voy a decir algo. Desde el día que salieron los medios de comunicación a incriminarme, y de la forma como lo hicieron, porque es injusto lo que han hecho conmigo, porque me han perfilado. Aquí hay un tema de violencia política hacia mí, por ser mujer. Aquí vienen estos dos tipos acá, discúlpenme magistrado, a pedir el derecho a guardar silencio a ellos sí, y por qué a mí no. Si todo lo que usted me está preguntando, algunas preguntas sí me siento hostigada, incriminada. Claro, señor magistrado, porque usted me está hablando de momentos en esos momentos donde yo en algún momento puede eso de alguna forma afectar mi defensa. Y yo se lo hablo con el corazón, señor magistrado. Yo no tengo nada que ocultar, yo soy una mujer decente, 15 años sin ninguna sola investigación, y puede revisarme en la Procuraduría, en cualquier IA en este país. Pero hoy sí me siento así, señor magistrado, y se lo digo con el respeto, esa violencia, porque entonces creen los hombres, la embarran, discúlpeme con los hombres que están en este espacio, pero las mujeres tenemos que asumir algo. Yo no tengo por qué asumir algo que yo no he hecho. Yo he sido una mujer respetuosa de la ley, por eso estoy aquí, me vine y llegamos hoy a las 8:15 de la mañana porque queremos hablar, pero no, señor magistrado. Hoy los medios de comunicación sí me han incriminado, y sí estoy en una matriz de colaboración que acabo de presentar este señor Olmedo, donde nosotros también le pedimos a la Fiscalía que nos diga si yo estoy indiciada. Y yo quiero saber si estoy indiciada para poder colaborar, porque yo no sé de qué me están acusando. Yo quiero saber de qué me van a acusar estos señores. Entonces yo lo hablo con todo el respeto, señor magistrado, y discúlpeme, porque es que yo también soy mamá, y a mí me duele todo lo que están viviendo mis hijas por culpa de los medios de comunicación. Usted no tiene ni idea, o no sé si usted sepa, cómo es que nos toca vivir a nosotros las mujeres, que somos mamás, que nos toca ser políticas, que nos toca ser amas de casa, que nos toca hacer de todo, señor magistrado. Y mis hijas están sufriendo hoy por este momento y esta circunstancia. Sí, entonces es una percepción personal de lo que está viviendo la señora Sandra Ortiz, ex consejera para las regiones. Sí, señores. Entonces, teniendo en cuenta en donde, pues como les comentaba, esto no es de ahora el tema de la unidad. Esto es desde Juan Manuel Santos. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastre se terminó convirtiendo en unos fortines politiqueros, en unas chequeras para los politiqueros. Nada más le pongo un ejemplo del centro demoníaco. Miguel Uribe Turbay, hay unas presuntas acusaciones porque se favoreció con eso. Pero hablando aquí, esto comenzó en el 2023, cuando se detecta la compra de carrotanques con sobrecostos, identificando a Luis López Rosero, pastuso contratista, como involucrado, donde el ex asesor jurídico de la UNGRD proporciona información anticipada a López presuntamente sobre bienes y servicios requeridos por la entidad, donde en septiembre se descubre acuerdos entre Pedro Rodríguez Melo, Olmedo López y Sneider Pinilla, director y subdirector en su momento, respectivamente, direccionan órdenes de proveeduría a cambio de coimas, presuntamente. Donde sigue la fiscalía, todavía en la fiscalía de Francisco Barbosa Vida Sabrosa,
que presenta una línea de tiempo detallado sobre la estructuración y desarrollo del entramado de corrupción dentro de la UNGRD. Casualmente no lo hacen atrás, sino desde el año pasado, estando en este gobierno. No estoy justificando de todo lo que está pasando en este gobierno, especialmente acá, pero convenientemente no lo menciono. Pero bueno, en diciembre se revela el entramado criminal que involucra varios funcionarios, miembros de gabinetes y congresistas. Hablando de congresistas, en su momento el presidente del Senado, Iván Name, hay uno de apellido Calle también, que es expresidente de la Cámara de Representantes. Entonces, en el 2025, hoy ya estamos frente a la declaración de Sandra Ortiz confesando sobre las irregularidades en el negocio de los carrotanques, revelando que se trataba de 80 carrotanques en lugar de los 40 propuestos inicialmente. Ya, y antes, mucho antes, con el gobierno de Duque, aunado con otros temas que no tienen nada que ver con la UNGRD, pero que significa el pan de cada día de la corrupción en este país, como son los casos de la SAE, caso de Prosperidad Social, caso de la UNP, Unidad Nacional de Protección, denunciando el uso indebido de vehículos de protección y blindajes falsos, caso de la Unidad de Víctimas, Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, donde también había contratos irregulares destinados a beneficiar congresistas, en el Sistema General de Regalías y en el tema de la Aerocivil, omitiendo también, que son también importantes, lo de OTCAT Paz del $500 millón, y omitiendo, pero que también son importantes, los casos de Odebrecht, los casos de la Contraloría, Procuraduría y Fuerza Pública, entre ellos lo del tema de la Comunidad del Anillo. Ya ustedes saben el anillo, ya porque les decían. Entonces, viendo esto, en definitiva tenemos que reflexionar como sociedad, reflexionar como colombianos, y es que la corrupción está no por los políticos, sino por nosotros, porque nosotros elegimos mal. Y si bien, hablando aquí en un proyecto progresista del cual yo sé que muchos en este canal lo aplauden, hay gente muy valiosa y gente que es el tipo manguito. Entonces, escojamos bien incluso entre nosotros para que no se caiga cualquier detalle. Y en general invito a todos a que miren, a ver, primero, antes de exigir de que no haya más corrupción, usted tiene que ser honesto, usted tiene que hablar siempre con la verdad, usted tiene que devolver las cosas cuando no son suyas. Usted, si le encuentran dueño algún objeto, dinero o cualquier cosa, comunicarse con él, sí, respetar la fila, no ser el avión o abeja o vivaracho como decimos acá en la costa atlántica. Entonces, así siendo las cosas. ¿Tú qué opinas de todo esto? Aquí te dejo el dato Coba o el dato en YouTube y en TikTok